Bueno, aquí estamos con nuestro invitado, Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, por suerte. Gracias por invitarme. Bueno, escúchame, antes de comenzar formalmente con lo tuyo, nosotros tenemos una columna que es la de la memoria y brevemente quería hacer referencia a dos personajes y hacer una pequeña síntesis o conclusión. Dos personajes de la política argentina, se fueron en los últimos días. Uno fue el ex gobernador de Catamarca, Ramoncito Saadi, ¿no? Tenía 74 años, tenía un cáncer, su salud se había deteriorado notoriamente en los últimos días. Su velatorio se produjo en la Casa de Gobierno de Catamarca y fue enterrado en el cementerio municipal Fray Mamerto de Esquiú, en donde va a compartir en el mausoleo familiar compañía con el viejo Vicente Leonidas Saadi, que fue famoso en un debate televisivo que tuvo con el ex canciller, con el canciller de Raúl Alfonsín, licenciado Dante Caputo, y que fue famoso por el tema del Beagle y todo eso, y que fue famoso por pronunciar una frase sobre las nubes de Úbeda, ¿no? Nadie sabía quién eran las nubes de Úbeda y bueno, acrecentamos nuestra cultura gracias a don Vicente. Ramoncito lo sucedió, como toda familia patriarcal en el interior, lo sucedió en la gobernación, pero tuvo que renunciar ante el escándalo motivado por la muerte de la piba Soledad Morales, allá por la década de los años 90 del siglo pasado, y que motivaron la intervención federal de la provincia. Fue, digamos, el límite a su carrera en la gobernación, porque después se reacomodó, fue varias veces diputado nacional y senador por su provincia, pretendió volver en 3 ocasiones a la gobernación, no le dieron los números, pero siguió siempre relacionado y rosqueando en la interna peronista de la provincia. Quien nos dejó también la semana pasada y con un perfil totalmente distinto fue un gran ser humano. Fue abogado, me estoy refiriendo a Beynuz Smukler, que vivió plenamente hasta los 91 años. Fue defensor de presos políticos y sociales en las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX. Fue cofundador e integró la Asociación Americana de Juristas y uno de los fundadores de Justicia Legítima. Participaba en las marchas contra el juicio político, por el juicio político de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. Había estado en la última marcha, precisamente. También integró la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, presidió la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y participó inclusive en tribunales como veedor en las elecciones que se llevaron a cabo en Palestina, cuando Arafat fue elegido presidente. También formó parte del llamamiento judío argentino y por supuesto tenía una posición realmente muy progresista, y alguna vez, cuando le preguntaron sobre los principios que guiaban su proceder, contestó que era la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, la discriminación racial de la mujer, los aborígenes y las minorías. Por supuesto que era un gran defensor, era de origen judío, polaco, su familia emigró a la Argentina escapando de la guerra, llegó a la Argentina cuando tenía apenas 6 años, y sin renegar de su origen judío, era un gran defensor de los derechos del pueblo palestino, lo cual
provocó un odio mortal de parte de la derecha sionista acá, que forma parte de la colectividad judía en la República Argentina. Así que me parece que no podíamos soslayar brindarle este homenaje a este gran abogado, a este gran ser humano, y comparándolo con el otro personaje al cual me referí, síntesis: la muerte equipara a todo el mundo. Como decía Berman en la película El séptimo sello, jugando al ajedrez, y después un poco se lo copió Fabio en el Juan Moreira, jugando al truco, Moreira con la muerte, y ella le dice: nunca pierdo, ¿verdad? La muerte nos equipara. ¿Saben lo que hace la diferencia entre una persona y otra? La vida. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la conducta? ¿Cómo transcurrieron este camino que es temporario? Y la verdad que fueron dos conductas muy, pero muy distintas, la de Ramón Saadi y la del doctor Venus Smukler. Bueno, hemos cumplido con la memoria histórica. Y te tenemos hermosa editorial, ¿eh? Sí, felicitaciones, sí. Muy buena. Nunca muy dejamos buena. de recordar, porque tiene que ver con nuestra cultura, no, claro, nuestra memoria, nuestra identidad. Y ¿sabés qué, Federico? Yo estoy convencido de que hay un proyecto transnacional y global que a través de la tecnología lo que busca es tener poblaciones disciplinadas en el mundo. Disciplinar a las poblaciones. Ya no tanto con golpes de Estado, represión. Este proyecto implica que si hay que dar palos, los palos vienen, tarde o temprano. Pero ya es más sutil el asunto, porque te disciplinan a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación hoy no son tanto los escritos como el diario que estábamos acostumbrados. Está la radio, está la propaganda subliminal, que ha sido muy perfeccionada, están las redes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscan para disciplinar a las poblaciones? Una de las cosas es que olviden su pasado, olviden su memoria, olviden su identidad. Entonces, vos llega un momento en que te transformás en una especie de Michael Jackson, ¿no? Que sos mestizo, o sos de color, y te vas poniendo cada vez, haces un tratamiento para ser blanco, ¿no? Y perdés tu identidad. Entonces nosotros somos muy conscientes de esto en nuestro programa, y todas las emisiones tenemos una pequeña referencia a este tema. Así que, ¿cómo andás? Bien, muy interesante, y como siempre, enmarcás o planteás determinados lineamientos que son para dar una discusión profunda. Digo, el tema, por ejemplo, del contenido, el tema de la historia, el tema de la memoria, el tema de la tecnología. Digo, son variables de nuestro contemporáneo, de nuestra realidad, que son bastante profundas. Con respecto a lo de la tecnología, está en auge justamente. Bueno, yo trabajo la temática de la producción, el empleo, la gestión, y la cuestión de la tecnología tiene un rol fundamental en todo esto. Claro. Porque la tecnología, la pregunta es, ¿qué rol cumple la tecnología en el mundo que vivimos hoy? Y después otra pregunta que surge es, ¿qué pasa con el mundo del trabajo? ¿Se va a extinguir el trabajo en el futuro? Bueno, esas son las preguntas que no las tenemos de ahora, y a partir de la primera revolución industrial, el avance de la tecnología viene dando pasos agigantados, más aún a partir del siglo XXI, donde hubo una combinación entre la tecnología más bien mecánica con la electrónica, con la comunicación y con la tecnología más informática.
Entonces, ¿qué pasa? Los procesos productivos se aceleraron exponencialmente. Claro. En ese momento histórico, yo lo relato en mi última publicación, que se llama Regeneración Trabajadora 2030, relato justamente esto, lo que pasaba en la época de los 90, donde había una profundización del neoliberalismo, donde de pronto el mercado, el proyecto político gobernante a nivel mundial, o imperante mejor dicho, era el neoliberalismo, y el neoliberalismo es la expresión de la conducción del mercado, ¿no? Donde de pronto la fuerza del trabajo queda totalmente flexibilizada. El proyecto es ese, manos de obras totalmente flexibilizadas, precarizadas, porque no se quiere eso, se quiere la ganancia acumulativa de unos pocos. Entonces, desde esa perspectiva, en la época de los 90, en todo ese proceso de exterminio de las formas de producción, en manos del neoliberalismo, creíamos que ¿qué iba a pasar? ¿Vos te acordás en esa época? ¿Qué iba a pasar pasando de los 90 a los 2000? Bueno, yo creo que el mayor cambio que hubo fue justamente la cuestión de la información y la tecnología en ese sentido, en cómo el mundo aceleró el funcionamiento de las redes, la comunicación en otras partes del mundo. A partir de ese momento la tecnología fue avanzando exponencialmente y a una velocidad que la percepción de la realidad humana, claro, está muy lejos y se complica mucho. Claro, porque en realidad, a ver, para centrar la cosa, ¿no? Y no confundir al oyente, la tecnología no es mala en sí. Exacto. La tecnología tiene que ver desde el hombre primitivo que controló el fuego y después empezó a utilizar esa cosa circular que era la rueda, implica un avance en la tecnología del desarrollo y de la cultura humana. Exactamente. El asunto es cómo se utiliza esa tecnología. Exactamente. Bueno, ahí es donde entramos en una cuestión que tiene que ver con los monopolios productivos, por un lado, y la acumulación de las ganancias. Nosotros lo que tenemos es eso, que al aumentar la tecnología hay un corrimiento inevitable de la fuerza de trabajo. O sea que si no hay una conciencia de parte de los que conducen, los que arman, los que tienen las fuerzas productivas, que en este caso son los industriales, son los empresarios, para que esa repartición de las ganancias sea más equitativa, bueno, lo que pasa es que hay desempleo, hay precarización, y ahí es donde empezamos a tener mayor, y bueno, es uno de los datos que se tienen en el continente. Sabemos que el continente latinoamericano es el más desigual del mundo, cosa que muchas de estas variables que estamos planteando tienen que ver con este fenómeno y con este resultado. Vos fijate que, por ejemplo, hay un concepto que lo está desde hace tiempo promocionando el Papa, ¿no? Francisco, que es el concepto del buen vivir. A ver, esto de cómo tiene que ser la vida es un debate filosófico que viene de la Grecia arcaica, por no irnos más lejos, hasta nuestros días. A ver, el hombre tiene a su disposición una serie de variables y de elementos con los cuales va construyendo la vida, su transcurrir en este mundo, y hay algo que es muy importante, que es la utilización del ocio, el tiempo. ¿Cómo uno utiliza el tiempo? El tiempo tiene que ser cubierto nada más que para trabajar y trabajar. ¿El trabajar qué finalidad tiene? Lograr acceder a cosas que en definitiva te enriquezcan
a vos como ser humano. Por ejemplo, poder acceder a una buena lectura, poder ir a un concierto, poder practicar un deporte, poder viajar, poder descansar, por ejemplo. Y todo eso me parece que hace el concepto del buen vivir. No puede ser que en este mundo con tanto desarrollo tecnológico, en donde tenemos máquinas y robots que hacen las tareas humanas, dirigidos por humanos todavía, esto tendría que hacer conducir, desde mi punto de vista, y esta es la utopía que yo planteo, a que uno tenga que trabajar menos, poder tener más tiempo para uno mismo y tener los medios económicos para utilizar ese tiempo productivamente, que no solamente tiene que ver con la producción económica, sino la producción intelectual, la producción espiritual de cada uno. Y yo creo que están dadas las condiciones. Lo que ocurre es, ¿por qué no ocurre esto? Bueno, precisamente uno de los temas de los nudos es quiénes manejan la tecnología. ¿Entendés? Sí, totalmente. Bueno, a ver, nos metemos y hay mucha tela para cortar. Yo creo que el trabajo puede tomarse desde un lugar de trabajo en general y culturalmente. Tendemos a pensar o entendemos al trabajo como el trabajo remunerado. Sí. La ley que sacó Cristina Fernández de Kirchner cuando reconoce el trabajo de las mujeres como en el hogar, el trabajo que hacen de manera doméstica, que le dio la posibilidad de jubilarse, etcétera. Bueno, reconoció un trabajo que no estaba reconocido socialmente al momento. Uh-huh. Entonces, como ese, hay un montón de trabajos. Entonces yo planteo que hay una diferenciación entre lo que es el trabajo remunerado y lo que es el trabajo como fuerza aplicada para poder vivir. Uh-huh. Porque cuando uno tiene que criar a un hijo, a una hija, a un hije, lleva un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, un montón de energía puesta en un montón de sentidos. En lo económico, en lo material, en lo simbólico, en lo espiritual, etc. Es energía. ¿Qué sucede? Sucede que hoy en día, necesitamos de la parte material para poder vivir. Lógico. Entonces necesitamos la parte económica y poder resolver la cuestión material. Dicho esto, necesitamos tener cubierto para todos los habitantes de nuestro querido pueblo argentino, y así también cualquier parte del mundo, pero nuestra Constitución Nacional lo avala, como un derecho fundamental a la posibilidad y al derecho a trabajar. Entonces, por cualquier ciudadano argentino, ¿no? Argentino o argentina. Entonces, quizás hay determinadas poblaciones que nos podemos dar la posibilidad de decir, bueno, a ver, pensemos el ocio, ¿no? Pensemos el ocio, y que para mí es fundamental, el ocio, la recreación, son fundamentales, y para los que somos peronistas y justicialistas, esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque, por ejemplo, cuando Perón sanciona y acompaña la cuestión de las vacaciones pagas, bueno, es justamente eso, es incorporar el ocio a una política de Estado donde sabemos que en ese tiempo, y en términos sociológicos, en ese tiempo el trabajador construye familia y construye comunidad organizada. ¿Y en base a qué? Al ocio, porque durante el tiempo de vacaciones no está produciendo, claro, pero está produciendo desde otro sentido. Hay un fortalecimiento en la armonía social. Claro. Entonces, ¿pero qué sucede? Sucede que a ese trabajador o a esa trabajadora hay que darle la posibilidad de que esté alimentado. Claro. Que tenga la panza bien alimentado. Bien alimentado, no, exactamente. No con pasta ni hidrato de carbono. Exactamente, bien alimentado. Claro. Entonces, si nosotros no tenemos a nuestra población bien alimentada, no tenemos posibilidad que nuestra población, nuevas generaciones, piensen proyectos que puedan ser superadores a las contingencias que el mundo y a los desafíos que este mundo nos plantea.
Entonces son cuestiones básicas, pero algunos tenemos la posibilidad de darnos esa discusión de si esparcimiento sí, u ocio sí, u ocio no. Pero hay una población muy importante de nuestro pueblo argentino que no está teniendo esa posibilidad. Exacto. Y hay algo de la matriz productiva que fuimos perdiendo o que se fue desvirtuando, que tiene que ver con la repartición de las ganancias y con la posibilidad de pensar modelos de gestión en relación a la productividad estratégica de nuestro pueblo. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que hubo en algún momento una frase que era: tenemos que cerrar las políticas, ¿no? Lo aclaro yo, las políticas con la gente adentro. Bueno, tiene que ver con esto. Nosotros y nosotras hoy tenemos que pensar y tenemos el desafío de pensar un pueblo, el pueblo argentino, donde cada ciudadano y cada ciudadana tenga la posibilidad de poder trabajar. Que si te quedaste sin trabajo, poder decir: no, tenemos este plan social, ¿sí? Donde vas a cobrar una guita y donde vos no sos productivo colectivamente. Exacto. Porque ahí es donde entra la otra cuestión que para mí es fundamental. Que nosotros tenemos que transmitir que en una sociedad está la interacción del conjunto. Y tenemos que proponer, vos recién hablabas de la actitud. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y otra, ¿no? En el relato que hacías. Sí. Bueno, hay la definición o la diferencia, vos dijiste, corregime, actitud. Sí, conducta, actitud, línea de vida, como uno vive, digamos. Contenido que puede ser ideológico, político, de sentido, etcétera. Bueno, si queremos compararlo, o yo inevitablemente lo comparé con las políticas de gestión o las políticas de gobierno, de Estado, que tiene que ver con que nosotros tenemos un proyecto neoliberal contra un proyecto productivo. Tenemos un proyecto de muerte contra un proyecto de incorporación, de inclusión y de sostenimiento de todos aquellos que todo el tiempo están con la amenaza permanente de que se caen del mapa. Nosotros tenemos un proyecto que es de exterminio a todos los que piensan en la comunidad, en lo colectivo, y por este otro lado tenemos una línea de crecimiento donde apostamos a una industria estratégica no para mañana ni para pasado, sino para de acá a 15 años. Entonces, ahí es donde de pronto tenemos las dos personas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los que militan, no sé, en el caso de Cambiemos y en el caso del Frente de Todos? Bueno, la diferencia es esta, la diferencia es en el contenido, es en los modelos. Entonces, en los modelos educativos, en los modelos de producción, en los modelos de cómo, vos recién nombrabas algo fundamental, cómo alimentamos a nuestro pueblo. Claro. Bueno, ahí tenés una respuesta. ¿Cómo alimentamos a nuestro pueblo? El gobierno de la ciudad, la miseria que da a nuestros estudiantes y estudiantas de los colegios secundarios y primarios es paupérrimo. Mirá, yo he sido docente en la educación pública, en la escuela nocturna, en la escuela Islas Malvinas, comercial número 10, que está ahí en la calle Paraguay, entre Ayacucho y Riobamba, y a veces llegaban las viandas descompuestas. Claro. En estado de composición, pero aparte era una feta de no se sabía si era jamón, fiambrín, qué sé yo, era realmente una falta de respeto. Con alumnos, Federico, que era la única comida que tenían durante el día. Yo tenía alumnos que muchas veces no atendían, no podían atender, no entendían porque no les daba la cabeza, porque estaban subalimentados. Exactamente. Porque esos chicos venían a comer a la escuela. Y no puede ser que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que incorporó por turismo extranjero el último año $11 millones, nada más que de turismo, que vinieron acá a la Argentina, brasileños, estadounidenses, uruguayos, chilenos, no pueda gastar, a ver, ¿cuánto puede implicar de esos 11 millones una buena vianda? Un buen yogurt. Una cosa es mantenerla a la gente con la panza llena, ¿correcto? La sensación de llenarle la panza. Pero yo cuando era pibe
no veía tantos chicos obesos por la calle en mi generación. En mi casa, clase media, profesional, se comía un churrasco todos los días con ensalada mixta y fruta de la estación. Y mi viejo tomaba un vino Toro en la mesa, ¿verdad? No era gran lujo. ¿Cómo es posible que un churrasco hoy se haya transformado en una cosa suntuaria? ¿Entendés? Entonces, a la gente le dan mucho pan, mucho fideo y de mala calidad. Entonces tenés después unos problemas terribles, una población subalimentada, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que son todos puntos que tienen que ver con el plan estratégico del modelo de país que nosotros queremos. Y eso hay que discutirlo, pero también hay que planificarlo y ejecutarlo en algún otro momento. Las contingencias y y los momentos, por ejemplo, este año que es un año de elecciones, bueno, vas desvirtuando un poco todo esto. ¿Por qué? Porque hay que defender lo que venimos construyendo, hay que defenderlo a capa y espada y defendiéndolo también con mucho orgullo de lo que somos. Hemos cometido y seguimos cometiendo algunos errores, tenemos diferencias en nuestro frente interno, pero sin lugar a dudas sabemos de que es el mejor proyecto para defender al pueblo argentino frente a la miseria estructural que estos tipos vienen a implementar. ¿Por qué? Porque es un proyecto que vienen a continuar de la última dictadura cívico-militar. Exactamente. Que instalaron, por medio de un proceso de sistematización de exterminio, matar dos generaciones. ¿Matar dos generaciones para qué? Para que justamente hoy tengamos alrededor de 230 leyes que siguen vigentes al día de hoy, que estructuran el funcionamiento político y económico de nuestra nación. Evidentemente, Federico, dentro de lo que es el sistema capitalista, hay quienes propugnan un capitalismo y un modelo salvaje de capitalismo, que es los que propician la ideología neoliberal, y que estarían chochos de tener un sistema capitalista sin sindicatos, ¿no? Y entonces confunden a la gente con que los sindicatos están manejados por gente corrupta, que algunos sindicalistas se han aprovechado eternamente, porque hace 50 años que están ahí en el sindicato y terminan siendo millonarios. Y esto confunde a la gente, porque una cosa puede ser sí, que haya dirigentes sindicales que no sean honestos, pero otra cosa es el sindicalismo, es el movimiento obrero organizado desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los trabajadores, y sin lugar a dudas, un mundo con sindicatos es un mundo más justo, es un mundo más equitativo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la Argentina? Estamos en un año electoral. Yo estoy viendo que empiezan a tomar posiciones algunos sindicatos, algunos dirigentes. ¿Cuál es la propuesta política que tienen el movimiento sindical argentino para hacer en esta coyuntura? Bueno, mirá, la pregunta es bastante amplia, compleja, no sé si es para responder de forma simple, sencilla. Creo que los sindicatos, bueno, como vos bien dijiste, Martín, en la estructura sindical, el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del pueblo argentino, del movimiento justicialista, del movimiento peronista. Y desde ese lugar básicamente los sindicatos son los que organizan y los que defienden los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, desde ese lugar, yo lo que planteo es que los sindicatos son los que organizan también la vida social y tienen la empatía con los reclamos, con las problemáticas de cada uno de los sectores y de cada uno de los rubros. Uh-huh. Yo soy trabajador de la justicia nacional, uh-huh, y tenemos nuestros propios problemas y damos nuestras propias discusiones y tenemos nuestras propias participaciones políticas en los distintos lugares. Entonces,
El movimiento sindical es un movimiento que tiene que piensa a la clase trabajadora como una clase activa en la discusión política. Entonces, hay algunos que dicen que de pronto el movimiento obrero está separado como en los sindicalistas más conservadores. Hay otros que plantean que en los conservadores, en los más rebeldes de alguna u otra manera, que son los más contestatarios, que son los que están en la calle permanentemente. Bueno, nosotros de un lado están los sindicatos y del otro lado están los monopolios, los oligopolios, que son los que concentran los pools productivos, son los que pretenden precarizar un poco con lo que veníamos hablando anteriormente. Son los que pretenden precarizar, flexibilizar las fuerzas de trabajo productivas de cada uno de los distintos rubros. Uh-huh. Entonces, de alguna u otra manera, para mí, como generación sindical, como nueva generación sindical, creo que tenemos que darnos discusiones profundas sobre lo que mencionábamos anteriormente, sobre la matriz productiva de nuestra Argentina. Uh-huh. Y desde ese lugar, el sindicalismo tiene un rol fundamental. Pero creo que nos debemos explicar o contar con mucho orgullo cuál es el rol de los sindicatos. Ajá. Esa fuerza colectiva que acompaña, por ejemplo, el tema de las obras sociales, por ejemplo, el tema de la recreación, lo que hablábamos antes del ocio, los procesos de lucha, los procesos de resistencia, cuando hay despidos, hay todo un ala que es el otro modelo cultural, que es el que intenta impregnar o empantanar o contaminar esta mirada sobre los sindicatos. ¿Que hay problemáticas en los sindicatos? ¿Que hay corrupciones en algunos sindicatos? Bueno, sí. ¿Que hay dirigentes que por ahí hace mucho tiempo que están en el poder y que concentran el poder de una forma no productiva en términos simbólicos y en términos de derechos? Bueno, sí, pasa, sí. Pero eso pasa en todos los aspectos de la vida y seguro. En todas las instituciones habidas y pueda haber. Sí. Entonces, creo que nuestra generación tiene que discutir y tiene que salir, esto yo se lo digo a mis compañeros y a mis compañeras, tenemos que salir a decir que somos orgullosamente trabajadores y que tenemos la capacidad técnica donde nos levantamos todos los días para trabajar y que tenemos la posibilidad de ser trabajador o trabajadora, y desde ahí poder ser parte de una matriz productiva que es la que pone en marcha al país. Y cuando de pronto nos encontramos en lugares con la confluencia de distintos rubros, es una cuestión totalmente emocionante cuando te encontrás con compañeros que están trabajando o con los camioneros, con los compañeros bancarios o los compañeros del sindicato del vidrio, que vienen con prácticas totalmente distintas a la que uno se levanta. Yo, en mi caso, voy a un edificio judicial. Bueno, hay otros que se levanta y van a producir vidrio. Hay otros que van a y ver cómo la matriz productiva tiene desafíos constantes y cada uno en su sector. Bueno, implica que nosotros también salgamos a construir un relato y a ocupar lugares dentro de la política justamente para defender el modelo nuestro, que es un modelo que propone una lucha, propone una resistencia, propone programas que piensen el trabajo, el empleo, siempre de calidad y con dignidad. Mira, es cierto lo que vos decís, porque en cada embate que ha habido en época de dictadura militar y también en gobiernos civiles que han implementado políticas antipopulares, la resistencia frente a esas políticas se ha dado sustancialmente con el movimiento obrero organizado, que es la columna vertebral del movimiento peronista, ¿verdad? Y de la sociedad trabajadora
política argentina. Y por lo que yo veo últimamente, en las últimas décadas, se ha ido reduciendo cada vez más en la lista de diputados y de senadores los representantes de origen sindical o de la clase trabajadora. Como que las listas han sido cooptadas por la rama política, y cada vez ha sido menos. Es decir, hoy uno no ve diputados como fueron Saúl Ubaldini o como fue Germán Abdala, por ejemplo, por decir un caso, dos casos así importantes, ¿no? Y creo que eso hay que recuperarlo, ¿eh? Ese espacio hay que recuperarlo. Hay que recuperar. Si hay una de las características que tiene el sindicalismo, y que a lo cual a mí me apasiona, me enamora, me da la posibilidad de dedicarle un montón de tiempo, es la ofensiva con la que salen a defender determinados temas, determinados proyectos, determinados modelos. Todo eso se construye y se construye de manera colectiva. Cuando vos decís y planteás esta cuestión de por qué los espacios de representación popular no hay tanta, dos cosas, ¿no? Por un lado, no hay tanta en términos cuantitativos, no hay tanta representación de trabajadores y de trabajadoras, por un lado, o sea, expresión del movimiento obrero. Esa es una cualidad, y la otra es, en términos cualitativos, qué tipo de representación tenemos. Claro. Digo, como por ahí un poco más atenuada, etcétera. De hecho, igual tenemos algunos representantes en la Cámara de Diputados que tienen un ímpetu importante, y a los cuales admiramos, ¿no? Pero bueno, con respecto a lo primero, que tiene que ver el por qué no hay tanta cantidad de diputados y diputadas, o legisladores, legisladoras, o concejales o concejalas, bueno, tiene que ver con un uso de la política, porque si vos le preguntás a dirigentes sindicales, ¿qué te van a decir? Te van a decir: a nosotros la política nos usa. Y esto pasa en cada una de las elecciones. Uh-huh. ¿Qué sucede? Hoy en la mesa que está sucediendo en el PJ, bueno, está la mesa principal de la CGT, y Hugo Yasky representando a la CTA, ¿sí? Claro. Entonces, lo que quiero decir es que están participando activamente. El tema es que al momento de lo que se dice vulgarmente, la repartición, el poroteo, bueno, la política termina corriendo a la expresión sindical, hacia un lugar de marginalidad. Claro. Entonces ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué sucede eso? ¿Dónde ubicamos el mundo del trabajo en esta sociedad y en la discusión política? Uh-huh. Entonces, hay algunos compañeros, compañeras, una nueva generación de sindicalistas que lo que planteamos es que nuestra participación tiene que ser una participación activa y tiene que ser una participación con ofensiva, discutiendo la matriz productiva de nuestro país, desde Ushuaia a La Quiaca, para saber cómo está viviendo cada uno y cada una de las argentinas y de los argentinos trabajadores y trabajadoras. Claro. ¿Para qué? Para que de forma de conjunto podamos salir, pero la única posibilidad que tenemos es salir trabajando, produciendo, claro, fortaleciendo nuestros esquemas de organización sindical, por un lado, que son los que nos van a defender colectivamente frente, bueno, vos sos un tipo sabido en esto, abogado laboralista, y donde la defensa de las cuestiones colectivas son fundamentales, claro, como individuales también. Entonces, ¿frente a qué? Frente a ¿por qué existe la estructura sindical? Bueno, porque hay determinadas estructuras empresariales e industriales o comerciales que intentan atentar contra los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, claro, frente a eso, tiene que haber una fuerza sindical, claro, que acompañe, claro, que tenga empatía, que tenga creatividad, que tenga inteligencia. Y desde ese lugar creo que hay que ir hacia propuestas que sean también solventes en una motivación con mística
y lograr enamorar con un proyecto desde el mundo del trabajo, lograr enamorar esto, o sea, ponernos la camiseta, ¿no? Ponernos la camiseta de la producción de alguna u otra manera. Y no concibo esta idea de que nos hacen creer, ¿no? De que todo está perdido, de que tenemos que ir hacia un mundo donde los derechos de los trabajadores estén corridos. Porque si uno analiza desde lo individual hasta lo colectivo, qué es lo que sucede cuando hay un derecho que es abolido o que es vulnerado, bueno, hay todo un contexto social, familiar, comunitario que se ve comprometido con esa situación. Entonces, creo que desde el movimiento sindical tenemos que salir a mostrar nuestra grandeza, con orgullo, con paciencia, con dedicación, con pedagogía, pero hay que salir a mostrarlo. Y desde ese lugar es que tenemos que salir a defender un modelo en el cual estamos convencidos que es un modelo nacional y popular, que es un modelo que se construye de abajo hacia arriba, y desde ese lugar también tenemos que defender, al momento del poroteo, tenemos que defender los lugares que tenemos que ocupar desde el movimiento obrero organizado. Claro. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir charlando sobre estos temas porque una hora estaría para 5 o 6 horas, 5 o 6 programas. Federico, si la gente quiere leer tu libro, ¿cómo hace para me puede contactar por las redes y enseguida lo pongo en contacto. Federico Savisky, en Instagram, en Facebook, perfecto, en Twitter. Savisky con Z, ¿no? S-A-B-I-Z-K-I común. Perfecto, y latina. Perfecto. Bueno, nos vamos. La verdad que ha sido un placer tenerte acá en nuestra casa. La próxima hablamos del proyecto de pleno empleo. Dale, hablamos también, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos y nos vamos con música, buena música, un clásico interpretado brillantemente por Hilda Lizarazu. Hermoso. Nos construimos una balsa y nos vamos a naufragar. Y nos volvemos a ver la semana que viene, luego de la fiesta del diablo, la fiesta de carnaval. Carne va. Después vendrá la abstinencia, la Pascua, la desintoxicación. Pero en estos días vale de todo. Carnaval toda la vida. Vale el alcohol, vale el baile. Es la fiesta del pueblo. Así que, por supuesto, cuídense, ¿no? No cometan tampoco barbaridades. Esto se llamó Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Mi nombre es Martín Álvarez Pereira. Karen, la mejor técnica en sonidos, ruiditos y todo, operadora, lo que quiera meterle del planeta. Y nos vemos dentro de una semana. Chau. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos?